Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación y por ese madrugón que me consta es real desde Viena hasta aquí a las 5 de la mañana. Muchas gracias porque sé que a las 4 me levanté. Ya, sí, pero el avión era a las 5:30. A las 5:45. Pero tenía que estar media hora antes. No, pero, en fin, que te lo agradezco muchísimo porque sé que querías participar en este encuentro de fin de curso con todos los compañeros y compañeras y bueno, es muy, muy de agradecer. Bien, como vemos en pantalla, voy a abordar el hispanoamericanismo y voy a dar una pincelada sobre sus orígenes en la España moderna, en tanto que quería, bueno, hacer una incursión en ese catálogo descriptivo de las publicaciones y colaboraciones en prensa de Altamira con el que estuve trabajando, en el que estuve trabajando con María Ángeles Ayala y con Enrique, si bien voy a recorrer un poco esa biografía americanista de Altamira de paso, todo junto pero sintético, lo prometo. Bien, cuando abordamos la proyección de Altamira hacia Hispanoamérica, es lugar común, y ya ha salido a lo largo de esta mañana, acudir a fechas y momentos clave de ese hispanoamericanismo, como es, por supuesto, el viaje a América de 1909-1910, que realizó aquí el buque Avon, en el que Altamira fue a América, realizó como enviado especial de la Universidad de Oviedo, como una especie de embajador, con el fin de restablecer los lazos, de restablecer la comunicación intelectual, cultural, con los países latinoamericanos. Aquí tenemos, por ejemplo, he puesto algunas diapositivas con material del catálogo que hizo el Gil Albert en los años 80, de homenajes a Altamira, por ejemplo, aquí en la Universidad de La Plata, discursos, Nacho nos ha dicho, Ignacio, que dio como 300 conferencias en este viaje a Argentina, aquí lo tenemos en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Montevideo, profesor Altamira y su llegada a Montevideo. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta de José Enrique Rodó, que mis alumnos y alumnas saben que es una figura central del cambio del siglo y del 900, y abanderado de ese nuevo diálogo intelectual entre intelectuales. De hecho, Altamira prologó una edición del Ariel de Rodó, que es una obra de 1900, una edición que se hizo en Barcelona en 1927, y muestra ese diálogo intelectual que él promovió y practicó a lo largo de toda su vida. Aquí lo tenemos en Chile, en la estación de los Andes, recibimiento de Altamira, él aquí, presidente de la República, recepción, proyecto de creación del Instituto Español Chileno, 1909, aquí lo tenemos también, Rafael Altamira en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Chile, luego llegó a Lima, Perú, o sea que hizo ese viaje desde Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Perú, hasta terminar ya en la parte central y en Estados Unidos, donde estuvo también. Luego México, aquí lo vemos a Altamira con Justo Sierra, después ya Nueva York, en la Hispanic Society of America, hasta que llegó, el viaje terminó en La Habana, Cuba, 1910, y aquí esas fotos de ese recibimiento multitudinario al que se ha hecho alusión a lo largo de la mañana en varias ocasiones, y aquí, bueno, vemos esa salida de Altamira en el Ayuntamiento de Alicante con esa cantidad de personas recibiéndolo, y al lado vemos que el excelentísimo Ayuntamiento lo nombró hijo predilecto de la ciudad en 1910. Bien, la otra gran fecha de la biografía americana de Altamira, por supuesto, es el exilio en México, 1945. Bueno, llega en realidad a finales del 44 hasta el 51 en que falleció, y aquí al lado he puesto una fotografía que utilizamos en las solapas de los dos catálogos descriptivos de la prensa que están allí, porque nos pareció interesantísimo, ¿no? Es el inventario de mis pérdidas económicas, intelectuales y morales por causa de la guerra civil en España. Entonces, entre las económicas, aquí aparece
dos casas, ¿no? San Esteban de Pravia, Sí. y la de Campello, Alicante, o las pérdidas intelectuales. Entre las pérdidas intelectuales leemos Mi biblioteca de Campello, 10.000 volúmenes. Bueno, el leer el documento entero es, como digo, muy interesante. Por supuesto, después, cuando hablamos del hispanoamericanismo de Altamira, tenemos toda la cantidad de libros que dedicó a cuestiones hispanoamericanas de toda índole, empezando por este libro, Cuestiones hispanoamericanas de 1900, España en América, 1908, Mi viaje a América, que es el libro en el que recopila toda la experiencia de ese mítico viaje y que publica en 1911, España y el programa americanista, muy importante La huella de España en América, del 24, o Cómo concibo yo la finalidad del hispanoamericanismo, en el 27, o sea, nos muestran cómo está absolutamente volcada su obra siempre a la reflexión sobre las relaciones culturales, históricas, literarias entre España y América. Aquí tenemos este libro, Últimos escritos hispanoamericanistas, 1929, y aquí La enseñanza de las instituciones de América, que era su cátedra en la Complutense, de 1933. Hoy me voy a centrar, como digo, daré 3 pinceladas sobre los orígenes de ese pensamiento que se encuentran, en primer lugar, ya plasmados en un discurso muy importante que dio Altamira en la Universidad de Oviedo justo después de sacar la cátedra, que es el discurso de inauguración del curso académico 1898-1899, o sea, pocos meses después de la derrota, ¿no? Entonces, aquí en este discurso, él ya comienza a gestar y a dar ideas sobre su pensamiento y acción en pro de ese acercamiento hacia los países hispanoamericanos que él enseguida vio como la tarea que había que hacer en ese mismo momento del 98, pocos meses después, como digo. Ya diserta allí sobre la necesidad, dice, de una política pedagógica para restablecer esos lazos. Y todo eso lo va a construir después en ese libro de 1900, Cuestiones hispanoamericanas. Pero vayamos a la prensa. Como hemos dicho a lo largo de la mañana también, la prensa fue el objeto de investigación del grupo liderado por Enrique Rubio y María Ángeles Ayala. Tenemos aquí los títulos de los 2 proyectos y los resultados. La labor periodística de Altamira, que contiene catálogo descriptivo y antología, el primero de las colaboraciones en La España moderna, boletín de la Institución Libre de Enseñanza, tan importante en la época, y Nuestro tiempo. Y el tomo 2 de La Ilustración Ibérica, revista La España Regional, La Ilustración Artística y Álbum Salón. Algunos de carácter más literario, más cultural, otros más social, pero en general son publicaciones que contienen muchas secciones dedicadas a prácticamente todos los temas de actualidad. Bien, todas estas ideas de Altamira, por tanto, que empezaban ya hispanoamericanistas, empezaban ya a ir construyéndose, lo convierten desde muy pronto en uno de los principales voceros del llamado regeneracionismo americanista, es decir, ese regeneracionismo que buscaba también el asidero de la gran civilización para el renacer de la España del momento después de esa derrota, de ese fracaso del 90, tan trabajado por los del 98, ¿no? Bueno, como digo, toda esa preocupación nace en las páginas de los periódicos y antes de llegar a la España moderna, tenemos, por ejemplo, en la España moderna que teníamos aquí recopilada, antes ya Altamira creó y dirigió esta revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas. Esta revista se publicó entre 1895 y 1910. Si bien él la dirigió los primeros años y luego fue un colaborador asiduo en la misma.
En ella esa proyección hispanoamericana fue fundamental, ahí ya se preocupó por los nuevos modos y modelos didácticos, también sobre la enseñanza de la historia, que es tan fundamental en su pensamiento, ligada a su pensamiento hispanoamericanista, pero me voy a detener hoy en esa España moderna. España moderna, que se publica entre 1889 y 1914 y que estuvo fundada y dirigida por Lázaro Galdiano. Bien, mi compañera María Ángeles Ayala, junto con Javier Ramos, antes ya Altamira, ya lo hemos dicho antes, publicaron este libro en publicaciones de la Universidad de Alicante en colaboración con la Fundación Lázaro Galdiano. Rafael Altamira, José Lázaro Galdiano y la España moderna, y en el prólogo, en la introducción, plantearon cuál fue el origen de la sección en la que yo me voy a centrar. La sección se titula Lecturas americanas dentro de esta publicación y escriben María Ángeles y Javier. Lázaro, en carta enviada en enero de 1901, le propone a Altamira lo siguiente: ¿quiere usted hacer un artículo cada 2 meses? Especie de revistas y libros americanos. Deseo algo de mogollón, de información aquí de lo que se hace allá, para lo que yo le enviaría los materiales. Recibo multitud de libros y revistas en las que siempre hay algo bueno que usted sabría utilizar y de los que no se dice nada, como que aquí había un desconocimiento sobre todas esas publicaciones. Lázaro se proponía insertar una nueva sección en la revista, Lecturas Americanas, que incluyese escuetas recensiones y notas bibliográficas acerca del movimiento editorial de libros y revistas que se estaba produciendo en Hispanoamérica. Bien, en el proyecto de investigación recopilamos los 33 artículos que conforman Lecturas Americanas y en ellos se puede comprobar el amplísimo conocimiento que Altamira ya por entonces tenía de las principales publicaciones hispanoamericanas, tanto de revistas como de libros, muchos de los cuales se los enviaba Lázaro Galdiano y otros los conseguía porque él ya tenía tejida una red de relaciones con intelectuales hispanoamericanos y un intercambio constante. Antes veíamos el intercambio con Croce y es que era un prodigio de hacerse con los materiales de tantísimos escritores intelectuales también hispanoamericanos, y él determina cuál es el objeto de la sección. Nos dice, y me parece importante esta cita, cuando la primera vez que va a fijar cuál es el carácter de estas crónicas, dice: el público se va enterando ya de lo que hasta ahora era conocimiento de unos pocos, a saber, que en América se imprimen algo más que tomos de ripios ultramarinos y que en la literatura sabia americana hay no pocas cosas que nos importa mucho tener en cuenta y aún estudiar a fondo. Y añade, no solo para orientar bien nuestras relaciones de todo orden con aquellos países, sino para tomar ejemplo de iniciativas que nos hacen gran falta o mirarnos en nuestros propios defectos. Estaba estableciendo desde el principio una relación de reciprocidad y de reconocimiento a la actividad intelectual hispanoamericana. Y sigue. Con el fin de ayudar a los que quieran traducir ese conocimiento en trabajo útil de averiguación, emprendemos estas crónicas de carácter informativo sin pretensiones críticas que tienen lugar adecuado en otras secciones de la España moderna. Serán estas lecturas a modo de apuntes que indiquen la existencia y sentido de publicaciones cuyo examen íntegro pueda importar a mucha gente, y a veces se limitarán a una brevísima nota suficiente para servir de guía en la masa de revistas y libros que la América Latina produce y que suele pasar inadvertida para los lectores europeos por falta de un órgano de información adecuado. Bien, bajo el significativo seudónimo de Hispanus, Altamira acometió esta labor en la que vemos que se trataba de difundir y estimular en España un conocimiento a fondo de la realidad social, cultural, literaria, económica y política de aquellos países con los que se pretendía salvar la brecha abierta durante todo el siglo XIX desde las independencias. Desde este primer artículo de Lecturas Americanas, el aluvión de información es
desbordante. Hay muchísimas reseñas, cita extensamente a los autores reseñados, resulta desbordante. Ahora bien, entre toda esa aluvión informativo, Altamira en esta sección, y fue lo interesante del proyecto, comienza a plantear opiniones, valoraciones, juicios que resultan muy esclarecedores sobre su posicionamiento con respecto a cuestiones muy candentes en la época, como el panhispanismo, la hispanofobia, la hispanofilia, el panlatinismo, el panamericanismo, muy candentes, como digo, en aquellos primeros años del siglo XX. En esta dirección, la sección permite reconstruir su proyecto hispanoamericanista de futuro, que después compendiaría en los libros que antes he citado, y esas opiniones a veces con las que presenta autores y obras se inscriben en lo que él planteó en esos términos de la polémica entre latinos anglosajones de la época, como la lucha entre las influencias sajonas y las latinas, íntimamente ligada con las nuevas corrientes hispanófilas. El planteamiento, por tanto, de esa gran hermandad que, como decía antes, tuvo interlocutores tan importantes como José Enrique Rodó en Uruguay, abanderado de la generación del 900 en Hispanoamérica, a la par con la generación del 98 española. Tan solo ejemplifico la variedad y amplitud de temas revisando cuestiones literarias, de las que Altamira nos habla continuamente. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención que Altamira nos habla del célebre drama peruano de época virreinal y factura prehispánica, Ollantay. Me sorprende, ¿no? De escritores, pero esto sí es más normal, de escritores peruanos principales del siglo XIX, como Ricardo Palma. Aquí le tenemos con el gran tradicionista peruano, lexicógrafo, director de la Academia Peruana, de la Biblioteca Nacional. Esta foto está en la casa museo Ricardo Palma, y con él se carteó muchísimo. Esas cartas ya están colgadas en la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes. Yo les pude dedicar un artículo hace poco, 3 o 4 años, y son cartas muy interesantes para tomar el pulso de la época. Si añadimos toda la información aportada en la sección, vemos que la sección es un documento de primer orden para determinar toda esa dimensión hispanoamericanista de Altamira en sus orígenes. En esta dirección, reparemos que cuando Altamira se topa con publicaciones no muy afines con su pensamiento o excesivamente críticas con España, opta por no desdeñarlas. ¿Por qué? Porque le permiten contestar y contrarrestar la hispanofobia que pudieran seguir cultivando, ¿no? Por ejemplo, en Revista de Chile Altamira comenta un trabajo de un libro de Paulino Alfonso, que era un académico y político chileno, titulado Desarrollo hispanoamericano, Santiago 1900, en el que el autor, dice Altamira, no nos trata con blandura a los españoles. Precisamente decide comentarlo, y aquí tenemos el ejemplo. Esto es una cita de Paulino Alfonso. Dice: en España el clero ha puesto insalvable valla contra el progreso, difundiendo la idea de que basta la oración y seguir con asiduidad las prácticas religiosas para obtener del cielo cuanto es necesario a un pueblo cristiano. Y ese pueblo, entregado sin contrapeso a la influencia de tales ideas, ha descendido desde el pueblo elevado que ocupara en otros tiempos a ser hoy piedra de escándalo de las naciones civilizadas. A lo que Altamira replica lo que tenemos a la derecha. Que trabajamos todavía poco y que no nos cuidamos lo bastante de la instrucción pública es cierto, pero que toda España sea así y que nadie se mueva esperando que le caiga del cielo el maná es totalmente inexacto. Esta es la reseña de esa publicación. Lo que se desprende bien del libro de Alfonso y de muchos otros americanos es que la mayoría de los escritores de allá desconocen la España nueva,
tanto intelectual como económica, y sobre todo la intelectual, que en Europa es ya estudiada y considerada en todo lo que vale y representa. Es decir, la España que también algunos hispanoamericanos estaban defendiendo. La España niña, que es un artículo de José Enrique Rodó de comienzos de siglo, que también está diciendo hay una España naciendo, una España moderna, una España que es la que queremos frente a la España del pasado, de la leyenda negra, etcétera, o el propio Rubén Darío en El triunfo de Calibán del 98 también plantea la España que él quiere, ¿no? Y voy terminando. La cuestión es que este ejemplo es significativo en lo que respecta a esa relación España-América y a esa contraposición que se estaba produciendo también en aquel momento entre panhispanismo y panamericanismo. Y aquí tenemos en pantalla otro ejemplo importante. Cuando reseña Altamira el discurso pronunciado en 1900 por el historiador, sociólogo, escritor argentino Ernesto Quesada en el Teatro Odeón de Buenos Aires, que también ha aparecido en las charlas de hoy, bajo el título de Nuestra raza, sobre el cual Altamira comenta: es una hermosa defensa de la raza hispana y una protesta contra la injerencia avasalladora de la política yanqui en América. El señor Quesada cree llegado el momento de que mediante un esfuerzo ideal reivindique nuestra raza, esa nuestra raza latina, hispana, que también aparece, por ejemplo, en la letanía de Nuestro Señor Don Quijote de Darío, ese nosotros, su representación alta e insustituible en el mundo, rectificando sus errores y borrando sus defectos. ¿Mediante qué? Mediante la reforma educativa, siempre la educación, el despertar de energías olvidadas, la vigorización del carácter común, viene a decir, y el desarrollo del comercio y las industrias, que nunca deja de lado en sus formulaciones, lo económico. Como vemos, y ahora sí termino, la prensa sirvió a Altamira, en definitiva, como tribuna para iniciar todo ese proyecto hispanoamericano, todo un laboratorio de ideas en el que trabajó sin descanso. No es casual, un conocimiento, además, que aprovechó para construir ideas en esa vida siempre abocada hacia América, hacia ese exilio. No es casual, como digo, que su exilio concluyera en México, a donde llegó en noviembre del 44 y donde siguió publicando y creando escuela. Un tiempo final en el que recibió además la segunda nominación a Premio Nobel de la Paz. Aquí vemos algunas imágenes de Altamira en México, homenajes que le hicieron, Instituto Mexicano Europeo de Relaciones Culturales, el libro que dedicó a Giner de los Ríos estando en México, aquí en esta foto con el gran intelectual mexicano que fue discípulo suyo, Silvio Zavala, aquí con su familia en México, 1947, libros que publicó allí también sobre derecho indiano, aquí no hemos hablado de la faceta jurídica, pero son fundamentales, o los sobre derechos humanos, fue miembro fundador de la Sociedad de Naciones y uno de los jueces del primer Tribunal de Justicia Internacional. ¿Cuántos jueces fueron? 10 o 11 los jueces de aquel primer Tribunal de Justicia Internacional, toda una acción que produjo esa nominación varias veces. Esta es la segunda Nobel de la Paz, con apoyos desde toda Hispanoamérica, Lima, Ecuador. No he querido llenar más estas páginas. Y que, bueno, aquella nominación al Premio Nobel no pudo finalmente saberse si le hubieran premiado, porque le sorprendió ahora sí la muerte en 1951, pero queremos pensar que sí, lo habría recibido. Bien, tras 7 décadas, en este año 2025, sus restos serían repatriados hasta Alicante para reposar como él quiso, y hemos dicho, y él dejó escrito en Campello, el pueblo de su infancia y su juventud que tanto amó. Y aquí tenemos en pantalla, y les invito a todos a acercarse a verlo, el hermoso panteón sobrio, elegante, en el que sus restos reposan. Muchas gracias.